Bueno, vamos a la clase número 3. En este inicio de clase, en este núcleo número 19, acá en la hermosa ciudad de Barquisimeto. Vamos entonces con la clase número 3 de códigos y reglas de interpretación, conocido comúnmente como hermenéutica. Vamos a ver, óigame, fundamentalmente la hermenéutica sagrada se divide en tres partes principales que son. Aquí le voy a soltar lo que llaman códigos. Estos son los códigos. ¿Cuáles son las partes? Método de interpretación. El primer método. Elementos de interpretación y reglas de interpretación. Pudiéramos decir, estos son los tres primeros códigos. Luego seguimos con los otros que son métodos de interpretación. Existen tres métodos de interpretación, el cual uno de ellos es el único y más confiable. Pasemos a definirlo y analizarlo. Método alegórico. Este no es correcto. Método hiperliteral, tampoco es correcto. Método gramático, histórico o literal, este es el método correcto para la interpretación de las escrituras. Ahora, cuando usted se aprenda de memoria estos tres métodos, usted va a estar delante de cualquier ponente, delante de cualquier predicador que esté usando la Biblia, y usted va a saber qué método está usando el individuo. ¿Sí? Cuando usted se los aprenda. Pero mientras usted no tenga desarrollado, óigame, el oído musical, allá le gritan, le berrean, le chillan y le hacen de todo y usted cree tremendo y hermoso concierto. Sí sabe mucho. Pero cuando usted desarrolle el oído y sabe lo que son notas musicales, sabe lo que es bajo, medio y Twitter, usted va a saber ese sonido le faltó esto, este cantante desafina aquí, el músico este anda por allá, el otro anda por allá. Pero como no tenemos desarrollado el oído en la música, pues cualquier cuento nos vende, tremendo concierto. Y fue lo que se conoce en jugada, en el juego de béisbol, una caimanera de barrio. Ambos chinches de barrio. Cada quien puso sus reglas, olvidándose de las reglas normales del béisbol. Método de interpretación le dije. Ok, ya vamos aquí. Elementos de interpretación. Tipo de inspiración. Importante esto. Revelación, iluminación. Reglas de interpretación. Este contiene 14 reglas que son. ¿Cuál? El último. Reglas de interpretación. Aquí hay 14 códigos que debemos de conocer algo. Regla fundamental. Esa es la primera. Regla de interpretación del emisor, el receptor y el cronista. Reglas de interpretación del sujeto. Reglas de interpretación de la comunicación. Reglas de interpretación de la causa de la comunicación. Regla de interpretación del contexto. Regla de interpretación de las palabras. Reglas de interpretación de la aplicación y el significado de las palabras, reglas de interpretación de los pasajes paralelos, reglas de interpretación histórica, cultural, reglas de la interpretación gramatical, reglas de interpretación del lenguaje figurado o figuras retóricas, reglas de interpretación de la verdad trascendental y circunstancial, aunque yo le hablo de 6 tipos de verdades, oye, aquí estamos hablando de 2, pero son 6. Reglas de interpretación de la ley de doble referencia. Estas son las 14. Comencemos el estudio de la hermenéutica sagrada presentando unas verdades en relación con el texto sagrado en el aspecto externo. Oiga, hay que tomar en cuenta para el estudio de las escrituras sagradas que una cosa es tener conocimiento del texto sagrado en forma interna y la otra es tenerla en forma externa. No se debe entrar en el campo de la
investigación del texto sagrado en lo interno si se desconoce una serie de información desde el punto de vista externo, en relación con lo externo. En primer lugar, hay que tomar en cuenta, oiga, en relación con las escrituras, que la Biblia no es un libro de lectura, es un libro de estudio. Óigame, hay que tomar en cuenta, recalco esto, en relación con las escrituras, que la Biblia no es un libro de lectura meramente, no, es un libro de estudio. Se lee para estudiarla. La Biblia no es un libro de caricatura, no es un pasatiempo, no es un magazine. Ella tiene un contenido de una serie de pensamientos que se requiere un análisis muy concienzudo para poder captar el sentido de lo que está escrito. Las mismas escrituras dan testimonio del asunto. Analicemos los pasajes, señoras y señores, porque Esdras había preparado su corazón, no sé usted el suyo, para inquirir. Tiene que ver con escudriñar, indagar, investigar, sondear la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel su estatuto y decretos. Esdras 7:10. Ojalá nosotros también, al igual que Esdras, hayamos preparado, y si no, vamos a preparar nuestro corazón para el estudio y la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Es cierto que yo puedo tener el tiempo, los años que tenga leyendo cualquier tema. Bueno, necesitamos desaprender, dijo alguien, para reaprender. Alguien dijo también que es necesario, es un vocablo que se está dando mucho ahorita aquí en la República Bolivariana de Venezuela misma, que es que hay que desculturizar. Uno, tiene que ver con lo que hicieron los españoles con nosotros, que nos conquistaron, pero no me llega la palabra ahorita ahí, que tiene que ver con liberarte de algunas ataduras y de algún formulismo que se te presentó para que tú no tengas el derecho de pensar, sino como así te dijeron las reglas, así son. No, no exactamente así. Es decir, tenemos derecho, señoras y señores, de pensar, de escudriñar, pero basado en los códigos y reglas de interpretación. ¿Sí? Colonizar, me llegó la palabra. Esa es la palabra. Es decir, necesitamos, óigame, descolonizar nuestra mente para recolonizar. Salirnos del colonialismo educativo en el que estábamos, que no todo lo que nos dijeron era malo, pero no todo lo que nos enseñaron es bueno. Entonces ahí es donde usted tiene derecho a juzgar. ¿Qué es juzgar? Hacer análisis, discutir, averiguar, indagar. Hay una cantidad de palabras que hace poquitico se las colocaron al diccionario de la Real Academia de la Lengua, porque no existía la palabra meme. Eso no tiene 10 años. Se la acaban de insertar. ¿De a dónde viene eso? De algo que se llama Internet, de las redes sociales. Entonces ahora un meme, es tal cosa. Pero usted pregunta, le preguntaba a Google hace 15 años atrás, ¿qué era meme? No sé. Pero ahorita usted pregunta, meme, tal cosa, de tal fecha para acá. Ajá. Un pequeño mensajito y tal. Entonces, yo recuerdo que una amiga por allá, hace unos añitos, como 10 años, ella me decía, no, yo me comunico con mis hijos en Colombia, yo les mando un email. Un email. No sabía qué es eso. Un email. Bueno, yo quedaba como en las nubes. Bueno, algo será, decía yo. Pero antes, escúcheme, antes se llamaba una correspondencia, una carta. Ok. Pero
los lenguajes se van actualizando. Todos los lenguajes se actualizan. La Biblia no escapa de la actualización del lenguaje porque es un libro que se escribió en un lenguaje profesional. Entonces tenemos la bendición de que los profesionales que han estudiado, en este caso el idioma, tienen más facilidad para interpretar la Biblia porque conocen profesionalmente las escrituras. Entonces el que no ha estudiado se le dificulta un poquito más. Y el que no estudió, a veces por la falta de, pudiéramos decir, de haberse dedicado a estudiar, por naturaleza, entonces hay flojera de estudiar. Y este país se dice pues que es uno de los más flojos para leer. Y ahora, con el bendito TikTok, nadie quiere ver mensajes sino de 3 minutos. Rapidito. Es decir, cualquier tontería, pero lo más, como digo, entretenido para ellos. Entonces, el TikTok, en cuanto a la educación, en vez de haber hecho un favor, está desfavoreciendo. Si no lo sabían. Ahora, y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido de modo que entendieran la lectura. Nehemías 8:8. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Un ángel le habló a Felipe, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su reino, etíope, actualmente en Libia, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado sobre su carro, leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Hechos 8:26, 31, 34 y 35. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Oiga esto, de que las viudas de aquellos, ¿de quién eran aquellos? De los griegos, eran descuidadas en la distribución diaria. Es decir, había rosca, señoras y señores. Las viudas hebreas atendiditas, pero las de los griegos no. No crean que las cosas que usted ve ahorita en la iglesia, eso es ahorita nada más. No, hermano, eso viene desde atrás. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros, hablando de los 12, dejemos a la palabra de Dios para servir a las mesas. Oiga lo que viene. Busca pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, oiga, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Mira cómo lo vieron ellos. ¿Cómo lo vieron ellos el estudio de la palabra? Como un ministerio. Ahora tenemos el montón de pastores y de pastoras y de maestros y de profetas y de apóstoles haciendo arepa y repartiendo arepa en los hospitales, que no está mal. Pero a la palabra no la están atendiendo. El problema está que en la iglesia tenemos gente que puede hacer ese trabajo, ¿sí? Y nosotros nos dediquemos a el estudio de la palabra y, por supuesto, a la oración, porque primeramente está el estudio de la palabra, porque después que conocemos la palabra es que podemos orar. Aunque aquí está primero la oración y luego la palabra, la base y el fundamento de todo es la palabra. Porque ¿qué es lo que nos hizo ser iglesia?
La palabra que conocimos. ¿Qué es lo que después de ser iglesia nos guió y nos enseñó cómo orar y a quién orar? La palabra. Entonces el fundamento es la palabra, Señor y Señor. Pero tenemos gente que prefiere hacer un concierto, prefieren hacer un culto de oración, prefieren hacer un culto de, ¿cómo se llama esto? De adoración o alabanza y de cualquier invento más que sentarse a estudiar las escrituras. Lamentablemente el diablo por ahí está ganándole la batalla a muchos. Y aquí es donde yo digo algo que a algunos no les causa mucha espina, pero yo no lo digo para hacerles eso a ellos, sino porque si yo soy el hombre que me jacto de que oro 4 horas diarias, o que oro 10, o que oro 2, ok, yo debiera ser equilibrado. Si yo oro 3 horas diarias, yo debiera, si son 3 horas las que yo puedo dedicarle a Dios diaria, entonces dividir. Hora y media de lectura y estudio de la palabra y hora y media de oración. Porque, ¿qué es lo que yo digo en oración? Cosas que Dios sabe y es necesario que yo se las diga. Pero, ¿qué es lo que Dios me va a decir a mí a través de su palabra? Cosas que yo no sé y que necesito saber para orar mejor. Entonces, esto le causa así como escozor, creo que se dice la palabra, ¿no? A muchos, porque los estamos induciendo a orar, porque les estamos induciendo y los estamos motivando a que le den más, ¿cómo le digo? Más honra a Dios y a sus hechos, porque la oración que la hace, yo, ¿cómo oro yo? En la condición que esté, porque no puedo inventarlo. ¿Qué condición? Enojado, molesto, en condición de pecado, endeudado, con ganas de no pagar y cuántas cosas más. ¿Y usted cree que Dios va a recibir una oración de un tipo que ande así? Ah, entonces entendamos que a veces hacemos de la oración un motivo para esclavizarnos. Y la palabra no esclaviza a nadie, nos libera cada día más. Pero hay gente que le gusta ser esclavo, pues, ¿qué vamos a hacer? Ahora, esos no están aquí, esos no han venido ni van a venir tampoco. El texto que recientemente le leí está en Hechos 6, 1 al 4. En segundo lugar, la Biblia se puede considerar, oigan esto, como el libro de Dios, pero en su totalidad no es la palabra de Dios. Ella contiene la palabra de Dios. La Biblia fue inspirada por Dios mediante el Espíritu Santo, pero no afirma que ella en su totalidad es la palabra de Dios. Ella, la Biblia, registra actos donde Dios habló, donde los hombres hablaron, diciendo sus opiniones, donde Satanás habló, por supuesto, diciendo sus opiniones, donde los demonios hablaron, también diciendo sus opiniones, donde los demonios hablaron. Presento algunos ejemplos. Dios y Satanás hablando. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Está hablando Dios, ¿no? Y lo primero es el autor que hizo el registro. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Pregunto yo, ¿Dios inspiró a Satanás para que dijera eso? No. Pero Dios inspiró al que escribió el libro a que escribiera eso, sí, porque el escritor del libro no estaba presente en esa reunión. Entonces aquí hay dos inspiraciones. ¿Cuáles son dos? El diablo se inspira para decir lo que dijo y Dios inspira después, años después, al que escribió el libro que se cree que es Moisés. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Hasta aquí habló Dios. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso temes Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Hasta aquí está hablando Satanás. Dijo Jehová a Satanás, aquí el cronista hace el registro. He aquí, habla Jehová, todo lo que tiene está en tus manos. Ya va. ¿Qué está haciendo Dios aquí? ¿Le está dando permiso al diablo? Eso es lo que muchos creen y piensan. Pero aquí Dios no le está dando permiso al diablo. Ya se lo voy a decir.
Ajá. Todo lo que está en tus, ya va. He aquí, todo lo que tiene está en tus manos. Solamente no toques solamente no toques, no, ya va. Solamente no pongas tu mano sobre él. Busque Job 3:25, que ahí está la respuesta. Ya se la digo, busca una Biblia por ahí. Y salió Satanás de delante de Jehová. Aquí muchos dicen que Dios le dio permiso al diablo, hablando de la voluntad permisiva de Dios. Le aclaro algo. No existe tal eh, cosa como decir la voluntad permisiva de Dios. No existe voluntad permisiva en Dios. Job 3:25, léanlo por favor. Job 3:25 tiene respuesta para los que creen aquí que Dios le está dando permiso a Satanás para que haga lo que le hizo a Job. Dice, dele. Ajá. ¿Quién está hablando ahí? Job. Porque el temor que me espantaba ha venido. Este término, temor que me espantaban, escúcheme, eran puertas abiertas al diablo. Porque o se anda en fe o se anda en temores. Los hombres de Dios estamos llamados a andar en fe, no en temores. Andar en temores y andar en la carne es lo mismo. Siga leyendo el otro pedacito que faltó. Oiga lo que viene. Porque el temor que me espantaba me ha venido. Ajá, siga, el otro. Y me ha acontecido lo que yo. Me ha acontecido lo que yo temía. Quiere decir que lo que el diablo le hizo a Job no es que Dios le dio permiso, sino que Job vivía en esa condición. Es decir, le tenía las puertas abiertas, al diablo. Y el diablo, cuando le tiene las puertas abiertas, solamente hace tres cositas: hurtar, matar y destruir. Entonces, no existen verbos permisivos en Dios, existen verbos causativos. Yo soy causante de mi bendición y yo soy causante de mi maldición. Entérese de eso. ¿Qué es un verbo permisivo? Analicemos. Estamos aquí reunidos, hay una niña por aquí o un niño de 3 años y ahí hay una, por decir algo, enrollado, una cascabel y por allá una mapanare, culebra, vida. Listo. Nosotros estamos aquí hablando, discutiendo y los niños andan por ahí para allá y para acá. ¿Cuántos saben que esos niños son inocentes? Todos sabemos que son inocentes. Las culebras no son feas, son bonitas, son hermosas. Lo que pasa es que el psiquis que tenemos en la mente sobre ellas nos hace tener miedo y verla fea, pero ellas en la realidad real no son feas. Un niño la ve y le va a llamar la atención y que va a ir allá, en su inocencia se le va a acercar. Este animal, por naturaleza, es territorial, así como ese perrito que está ahí. Abre la puerta y se mete alguien, un desconocido, o meten otro perrito aquí. ¿Qué va a hacer ese perrito? Lo natural, defender su territorio, porque este territorio él se lo asignó para él. Las serpientes son iguales, ellas no andan mordiendo por morder, ellas defienden su territorio. Entonces, cuando el niño o la niña se le aproxime, ¿qué va a suceder? La serpiente lo va a morder porque ninguna serpiente pica. Ellas muerden porque tienen colmillos. Los que pican son las avispas y las hormigas y los caimanes que pican en dos. Agarran la presa y los sacuden y los pican en 2 pedazos. Ok, oiga lo siguiente. Si esa serpiente muerde al niño inocente, ¿quiénes somos los responsables? A ver, nosotros, porque permitimos que esa inocencia llegara a donde está ese peligro. ¿Cierto? Ajá. Nosotros pudimos hacer 2 cosas: o agarrar la culebra y meterla en un saco, si es que nos gusta tenerla, o meterla en una caja, o tirarla por allá, o llevarla al zoológico, o matarla, cualquiera de todos. ¿Sí? Y ese niño no hubiese sido mordido por esa serpiente. Pero aquí en este caso, escúcheme, ni Jehová podía impedir que Satanás hiciera lo que le hizo a Job. ¿Por qué razón? El que permitió eso fue Job. Es decir, Job le dio derecho. En el sistema espiritual, él vivía en temores, no vivía en fe. ¿Cómo así?
Job todos los días se levantaba y hacía sacrificio y pedía perdón por si acaso alguno de sus hijos había pecado. ¿Cómo se llama eso? Temores, miedo. Cualquiera de ustedes puede agarrar la tarjeta bancaria que tienen y van allá a la esquina, a Farmatodo, vaya a la cuña, y le dicen a la cajera, pásala por 2,000 bolívares ahí porque de repente mañana o pasó mañana me enfermo y vengo a buscar las medicinas. ¿Harían eso ustedes? ¿Por qué? Bueno, eso era lo que hacía Job todas las mañanas. Job estaba ofreciendo sacrificio, pidiendo perdón por si acaso se había cometido un pecado. No, las deudas se pagan cuando se adquieren. Los delitos se pagan cuando se adquieren. ¿Cierto? Yo no puedo llegar a la policía, mira, póngame los ganchos ahí porque le voy a dar un tiro a fulano. Una locura, eso no tiene sentido. Entonces la condición que vivía Job le abrió puertas al diablo. Pablo nos da un consejo, ni deis lugar al diablo. Entonces ya entendió el caso de Job. No es que el diablo tenía tanto poder y no, sino que Job sabía, el diablo sabía en la condición que andaba Job y Dios también. Los dos sabían la condición, porque el mundo espiritual, Dios es el diseñador de él y el diablo lo entiende muy bien. Lo que nos toca trabajarnos para entenderlo es a nosotros. Y aquí estamos comenzando una tarea que nos va a llevar varios días. Entonces, sigamos acá. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí hablo el diablo, no está usando Biblia para nada, ¿sí? Respondió Jesús, escrito está. Oye, ¿a dónde fue Jesús? A la escritura, a la palabra. Con todo y que era el hijo de Dios, fue a la palabra escrita, porque ya estaba escrito, ya estaba registrado. ¿Qué es lo que está registrado? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se tiró al diablo al coleto. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, a sabiendas que lo era, échate abajo. Aquí pela por la Biblia el desgraciado es, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Eso está escrito en la Biblia? Sí. Pero, ¿será que yo tomo eso y me lanzo por una bajada a toda mecha en la moto? ¿O me salgo ahí a la avenida sin respetar los carros y todo lo demás que vienen? Nada, que yo es decir, yo llego a hacer eso. Me daño la vida, le daño la vida a un poco de gente, a los mismos que vienen manejando, los voy a meter en lío por, ¿qué más podría decir? Estúpido será. Ahora, mira la respuesta de Jesús. Escrito está también. El diablo le peló por la Biblia, Jesús la conocía muy bien. No tentarás al Señor tu Dios. Es decir, eso está escrito, sí, Satanás, pero yo no voy a tomar eso escrito para yo estar obedeciéndote a ti o para estar pantallando. Esa es la interpretación de Octaviano Torres. Otra es, no pondrás a prueba la fidelidad de Dios y de su palabra, que es lo correcto aquí. Ahora, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. La pregunta es, ¿por qué Jesús no le dice al diablo, no, eso no es tuyo, eso es mentira, eso es de mi padre, eso es mío? No. Sencillamente el diablo le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Yo siempre hago esta interpretación. ¿Qué le mostró? La gloria que tiene el Consejo Comunal, la que tiene el CLAP, la que tiene la comuna, la que tiene ser concejal, la que tiene ser alcalde, la que tiene ser gobernador, la que tiene ser presidente y dirigente de tu área. Es decir, todos esos poderes se los mostraron y se los pusieron a Jesús, sin ir a la cruz. Todo esto te daré si postrado me adoraré. Mira dónde fue este animal ahora. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Escrito, otra vez, ya va, es aquí abajo. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a él solo servirá. Mateo 4, 3 al 10. Conversación de Jesús el diablo Jesús. ¿Qué le estoy diciendo yo a usted?
que no todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios. Es decir, la Biblia en su totalidad no es la palabra de Dios, es lo que es el tema. Los demonios hablaron, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, él, Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Cuando vio pues a Jesús, le dijo, Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Pregunto, ¿quién le estaba diciendo a los demonios que se arrodillaban? Es decir, ¿arrodillarse es adorar? No. Arrodillarse es una cosa y adorar es otra. Eso lo vamos a ver más adelante. Y clamando a gran voz dijo el demonio, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro, por Dios, que no nos atormente. En otra versión dice antes de tiempo. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? A los únicos demonios que Jesús le preguntó nombre. No hay otro. Ahora, muchos evangelistas ahorita, a todo el que se endemonia le están preguntando nombres, de broma no le piden el número de cédula, el número de pasaporte, que quién los mandó, que cuántos años están ahí. A este Jesús le preguntó, ya le voy a decir por qué, pero más ninguno. Y respondió, diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Este es el detalle. Esto está en Marcos 5, 1 al 9. ¿Por qué Jesús le pregunta? Porque en este individuo había legiones. Y una legión, según tengo entendido, está comprendida entre 3.500 a 6.000 hombres romanos. Eso era lo que había en este hombre. Entre 3.500 demonios a 6.000. No había un número como tal. ¿Qué le quiero decir con esto? Uno, el hombre estaba poseído. Estaba fuera de su juicio cabal. Andaba desnudo, se desajaba con las piedras y vivía ¿dónde? En los sepulcros. Andaba desnudo y no tenía pena, porque su mente estaba enajenada. ¿Sí? Ahora, reitero, los demonios hablando. Para que usted vea que no todo lo que carga usted en la mano, esa es la palabra de Dios. No. Cuando el hombre habló, cuando el hombre habló, pero a los que están unidos en matrimonio, escuche a nuestro hermano Pablo, dijo un amigo mío, al teórico Pablo, mando no yo, sino el Señor. Aquí está diciendo Pablo que lo que va a decir, lo está mandando, mando no yo, sino el Señor. Es decir, el Señor va a hablar aquí, que la mujer no se separe del marido. Si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer y a los demás. Buena pregunta. ¿Quiénes son los demás? Yo digo, aquí viene mi opinión, la de Pablo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Esto lo está diciendo Pablo y no deja de ser muy bueno. ¿Eso está dónde? Primera a Corintios 7, 10 al 12. Es de suma importancia en el estudio de la Biblia identificar en el pasaje al emisor, que es el que está emitiendo la comunicación, y el escribiente o copista para hacerlo responsable de sus asuntos o actos en nuestro estudio y no atribuirle a Dios cosas que Él no ha dicho cuando expresamos en forma arbitraria la palabra de Dios. Dice, donde lo que se registra Dios no ha dicho, estamos afirmando y haciendo a Dios responsable de cosas que Él no ha dicho, y eso es considerado una calumnia. La iglesia del primer siglo, cuando iba a leer los escritos de los apóstoles en las asambleas o en los cultos, se dirigían a ellas como los escritos o las memorias de los apóstoles. Nunca se dirigieron el contenido bíblico como la palabra de Dios. Por igual, lo hacían con el contenido del Antiguo Testamento. Se dirigía a él como el Tanaj o la Mikra, no como la palabra de Dios. Y me estoy
y me estoy refiriendo a las cartas de los apóstoles y al contenido del Taná o la Mikra, ya que la obra literaria llamada los Evangelios no existía como lectura entre los primeros cristianos. ¿De dónde nace la idea de afirmar y considerar todo el contenido registrado en el canon del Antiguo y Nuevo Testamento como palabra de Dios? Vamos a ver, para dar respuesta a esta interrogante, vamos a hacer un estudio de la historia con relación a los diferentes concilios que se dieron en siglos pasados. Vamos a ver qué tenemos por ahí de la historia. Recuérdense que la interpretación correcta es histórica, parte de ello. Fueron 7 los concilios ecuménicos que se dieron en diferentes tiempos, épocas y años, en el cual participaron los llamados filósofos patristas religiosos de la época, considerados como los padres de la iglesia, tales como San Jerónimo, Orígenes, Ireneo, Ambrosio, Lactancio, Crisóstomo, Tertuliano, San Agustín, entre otros. Fueron estos los que denominaron y tomaron la decisión corroborando y confirmando el contenido bíblico como palabra de Dios en su totalidad, desconociendo la verdad central la verdad central con relación a los tipos de inspiración. Entre estos concilios tenemos, oiga, el de Nicea en el año 325 después de Cristo, el concilio de Constantinopla, el cual se cumplieron o se dieron tres, siendo el primero en el año 381 después de Cristo, el concilio de Éfeso en el año 431 después de Cristo, el concilio Calcedonia en el año 451 después de Cristo, el concilio de Trento en el año 1534 después de Cristo, que este concilio se denominó o fue llamado el de la Contrarreforma, porque fue aquí donde Martín Lutero fue confrontado por el clero católico. Reitero, fue en estos concilios que se tomó la decisión y la determinación de caracterizar el contenido bíblico en su totalidad como palabra de Dios. Pero en el principio no fue así. Importante saber estos detalles. En cuarto lugar, la Biblia se compone de libros y de cartas, las cuales registran un pensamiento con una hilación que, según las reglas del contexto, la Biblia no se escribió en capítulo ni versículo. Es un contenido lineal, no es fragmentario. La primera Biblia impresa incluye la división de capítulos y versículos, fue la llamada Biblia de Ginebra, que se publicó en el 1560. Quiere decir que la iglesia tenía 1560 años de existencia cuando se hace esta división. Antes entonces se tenía el libro lineal, sin capítulos ni versículos, todos los libros. En Suiza se hizo esto. Los editores de la Biblia de Ginebra optaron por los capítulos de Stephen Langton y versículos de Robert Stigney. Stigney logró, Langston, clérigo inglés,
quien tiempo después llegó a ser el arzobispo de Canterville. Introdujo la división de la Biblia en capítulos, tal como la conocemos hoy, mientras que la subdivisión en versículos fue inducida en el siglo XVI mediante el trabajo de Santes Pacmino y de Robert Estienne. Las puntuaciones en la Biblia, tales como las comas, los puntos, entre otros, no estaban en los escritos originales, óigame, ni el hebreo, ni el arameo, ni el griego tienen punta ni coma, ni hay letras mayúsculas ni minúsculas. Otro detalle. Ajá. Al parecer, quien por primera vez en la historia relacionó de manera explícita la puntuación con el significado del texto fue Isidoro de Sevilla en el siglo XVII. Las comas y los puntos no se encuentran en ninguno de los manuscritos bíblicos en su original. La puntuación, tal como la conocemos, es una invención bastante reciente. Eso significa que ciertas partes de la Biblia están tomadas de forma aislada, ignorando el contexto por haberse puntuado de manera incorrecta. Una como mal colocado una coma mal colocada cambia el sentido de la oración para efecto del castellano, para nosotros. El ejemplo más claro del caso está en Lucas 23:43, oiga, donde Jesús le promete al ladrón el paraíso, al ladrón arrepentido, por supuesto. El texto en su original se escribe como sigue. Le dijo: de cierto te digo hoy, ahí donde debiera estar la coma, estarás conmigo en el paraíso. Pero ya va, si no le paramos el verbo a esto, si no le paramos al verbo, no interpretamos correcto. ¿Qué verbo se está usando aquí? Claro, en el original no dice así como aquí, yo. Aquí se dice así por la interpretación que se hizo, de eso debemos estar claros, ¿yo? Ahora, de cierto te digo hoy, es decir, le está diciendo ¿cuándo? Hoy. Estarás, ¿cuándo? Futuro, conmigo en el paraíso. Podemos notar que en el escrito original, en la oración, está la ausencia de la coma. Por lo tanto, se puede entender por los hechos acontecidos después de la muerte de Jesús, que él no le está prometiendo al ladrón llevarlo al paraíso en ese mismo día, ya que Jesús fue a las partes más bajas de la tierra ese mismo día y allí permaneció 3 días y 3 noches hasta el momento de su resurrección. Efesios 4:9, Mateo 12:40. La verdad del caso es que fue en la versión de Timber Robertson y el de Netlen que han colocado una coma después del término, digo, haciendo y forzando que el texto diga que el malhechor estaría con Jesús ese mismo día en el paraíso, y así lo han interpretado mucho. Los traductores de la Reina Valera amplificaron este error, cambiando la coma por el término que, traduciendo de esta manera, de cierto te digo que hoy. Pero esta forma de traducir no se ajusta al resto de la enseñanza. El contenido bíblico para ajustar este versículo al resto de la enseñanza bíblica, el signo de puntuación, es decir, la coma, debería ser colocada después de la palabra hoy,
Y así el texto se leería de esta forma. De cierto te digo hoy, coma, debería estar ahí, no aparece. Estarás conmigo en el paraíso. El término hoy el término hoy, ya va. Hoy con la coma adelante es relativo a que hoy te lo estoy diciendo, no que hoy vas a estar en el paraíso. Esto sí concuerda con el resto de la doctrina bíblica. Jesús no prometió al malhechor que ese mismo día estaría en el paraíso. Jesús le dijo, hoy te digo, con total certeza que estarás futuro. En un futuro, conmigo en el paraíso. Observe que una coma mal colocada tergiversa. Y otra cosa, para los que saben leer coma, porque el que no sabe leer coma no le para pelota eso. Observe que una coma mal colocada tergiversó por completo el contenido bíblico. Ahora, en quinto lugar, tomar en cuenta las lenguas originales en el cual se escribieron las escrituras sagradas. Importante esto. Demos una breve historia de las lenguas originales de las escrituras. En cuanto al lenguaje original en el cual se escribieron las escrituras sagradas, es de suma, importancia conocer que su fuente emana del hebreo en primer lugar, del griego en tercer lugar y parte en arameo, que es el segundo lugar. Todo el Antiguo Testamento en su gran porcentaje fue escrito en hebreo, una pequeña parte en arameo, pero el Nuevo Testamento, oiga lo que viene, en su totalidad fue escrito en griego. ¿Cuál de los dos? ¿Samita o Koine? Porque hay dos griegos. El samita, el de la élite, el de Platón y todos sus arriba. El griego, Koine, el del mercadito, el del mercado San Juan, el de el barrio. Pudiéramos decir aquí en criollo en Venezuela, el del terraje, el pate en el suelo. El de los barrios, el de los ranchos. Ese era el Koine. Se debe aclarar que el Antiguo Testamento en su totalidad fue transliterado, oiga, no traducido, del hebreo al griego Koine. Y por causa de eso surgió una versión bíblica llamada la Septuaginta. Ya le explico qué es eso. La Septuaginta es el nombre dado a la versión griega de las escrituras judías. Esta versión tuvo su origen, oiga, en Alejandría, Egipto, y fue transliterada entre el año 300 y el 200 antes de Cristo. Fue usada ampliamente por los judíos helénicos, helenetiscos. Esta versión griega, emanada del hebreo, se dio por causa de que muchos judíos dispersados por el imperio comenzaron a perder su idioma hebreo. Entonces, el idioma que muchos hablaban, el común era el griego Koine. Entonces, se hace la transpolación del hebreo y del arameo al griego Koine. ¿Quiénes lo hicieron? 6 judíos de cada tribu, que los llamó el emperador griego. Él quería tener la Biblia en su biblioteca, pero la quería en su idioma. Entonces, busca de los judíos que habían en su imperio que él regía, a 6 de cada tribu, de los más inteligentes, los sentó a hacerle la transpolación, no traducción. Entonces, esa Biblia es la que comienza a correr entre el 300 y el 200 antes de Cristo. Quiere decir que en el tiempo de Cristo, lo que corría a diestra y siniestra era el griego Koine. No se le olvide que Israel viene de invasiones y invasiones y deportación varias veces. Aunque la más notable es la que se dio hacia Babilonia, pero luego
Los persas los tuvieron sometidos, luego los griegos los tuvieron sometidos, luego los romanos los tuvieron sometidos. Entonces, el libro o los libros que se usaron más común en el tiempo del comienzo de la iglesia, la traducción que se tenía de la ley, los salmos y los profetas, la más común era el griego, no era el hebreo, pero el griego koine. Ahora, el griego era la lengua franca de la época en los tiempos de Jesús. Era oficial para el imperio en general y para su parte oriental en particular. Además, muchos eran los judíos procedentes de las primeras diásporas y fundamentalmente helenistas, para los que el griego no solo era la lengua corriente, sino también en algunos casos era su lengua materna. Muchos habían nacido en muchas poblaciones griegas. El apóstol Pablo era contemporáneo con Jesús y uno de los idiomas que él hablaba, además del hebreo, era el griego. Se cree, por supuesto, que Jesús hablaba fácilmente los 4 idiomas. ¿Cuáles? Hebreo, en la casa. Arameo era un poco más común. El común de todos lados era el griego, y el otro idioma oficial que se venía montando era el latín, que era el oficial del, ¿cómo se llama? Del imperio. ¿Qué fue lo que escribieron arriba? ¿En qué idioma escribieron? Lo mandó Pilato a escribir allá. Latín. Diga el otro, ¿no? 3 idiomas. Está por escrito decir, cuando decía Jesús es el rey de los judíos, estaba en hebreo, el griego y el latín. Y le dijeron los judíos, no escribas eso. Lo que yo he escrito está. Así que, ¿cómo me llama? Pilato. Hechos 21, 37 al 40. Por eso todas sus cartas, las de Pablo, fueron escritas en griego koine, incluyendo la carta a los hebreos, que se cree que la escribe Pablo. El término Septuaginta significa 70 en latín y se le llamó así a la nueva versión para darle crédito a estos 72 grandes eruditos que fueron escogidos para este trabajo. Eran 6 de cada tribu de los hebreos. Quiere decir que la Biblia llamada Septuaginta no la inventaron los evangélicos, no existían los evangélicos. No la inventó Roma porque Roma no existía. Entienda eso. Roma viene a existir después del 325 después de Cristo es que viene a existir la iglesia romana. Eso tenemos que irnos grabando aquí. Ahora, la Septuaginta fue también un recurso del Antiguo Testamento para los cristianos de los primeros siglos. Después de Cristo, muchos cristianos primitivos, es decir, de los primeros años, hablaban y escribían griego. Por tanto, se dejaban llevar por la Septuaginta para un mayor entendimiento de gran parte del Antiguo Testamento. En cuanto al Nuevo Testamento, fue escrito en el griego koine, conllevado por la Septuaginta, hasta el punto que la mayor parte de las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento presentadas por los apóstoles son citas directas de la Septuaginta, aunque también hay citas de los textos hebreos y arameos. Los padres griegos de la iglesia cristiana también son conocidos por citar la Septuaginta y hoy día la iglesia ortodoxa oriental, es decir, Rusia y todos esos países de aquel lado, también basan sus enseñanzas en el Antiguo Testamento en la Septuaginta. Algunas traducciones modernas de la Biblia también usan la Septuaginta, junto al texto hebreo como su recurso. Se debe tomar en cuenta que el Nuevo Testamento escrito en griego koine se mantuvieron algunos términos en arameo tales como, esto sigue en arameo, talita kumi, ¿se recuerda? Significa niña, a ti te digo, levántate. Maranata significa el Señor viene.
Elí, Elí, lama sabachthani, significa, Dios mío, para este propósito fui elegido. Dios mío, por esta razón fui reservado. Bonarje significa hijo del trueno. Rubbuni o Rabboni significa maestro. Corban significa voto, voto o acuerdo. Getna significa infierno. Etpeta significa sea abierto. Es ilógico, oiga, negar que el Nuevo Testamento fuera escrito en griego koine, cuando el contenido del Antiguo Testamento que citaron los apóstoles fue la Septuaginta, que es la transliteración que se hizo del hebreo al griego por los 70 eruditos. Por esta causa, los apóstoles, oiga, fueron conllevados en sus escritos a seguir utilizando el griego koine para hacer registro del contenido del Nuevo Testamento. Lo que sí se requiere resaltar en el caso es que se debe tomar en cuenta el idioma o lenguaje original en el cual se escribieron las escrituras, usando la herramienta adecuada para tal fin. Entre ellos tenemos compendios bíblicos que los pueden comprar y también se consiguen en las redes sociales gratis, del hebreo y del griego, concordancias del hebreo y del griego, diccionarios etimológicos del hebreo y del griego, diccionarios gramaticales del hebreo y del griego, entre otras herramientas que se pueden utilizar para mejorar, escúcheme, la interpretación de algunos temas, no para interpretar la Biblia, porque la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Sí? Yo no voy a buscar el diccionario para interpretar la Biblia. Son algunas palabras que en la traducción no me las pusieron tan claras. Sin embargo, hay una versión que se llama Dios habla al hombre o Dios habla hoy, o versión actual creo que, bueno, que eso está más clarito que el río cuando hace mucho tiempo que no llueve. Pero hay unas versiones viejas que dicen vosotros. ¿Qué es eso? El español antiguo. Y hay otras más, unas versiones muy viejas, que hay gente que prefiere son esas. No, esa versión nueva están errada, esa están torcida. No, gente que se aferra a tradiciones y a los idiomas antiguos, las cosas van cambiando. Escuchaba hace poco, aquí en Venezuela, hay una canción llanera que dice, uno la sacó con la versión de aunque me cueste la vida, pero hay otro que dice man que me cueste la vida. ¿Y sabía usted que la palabra original es man que me cueste la vida? Hablando del idioma, del original, es man que me cueste la vida. Ah, pero tú dices eso delante de cualquier catedrático de ahorita y dices, wow, tú estás hablando mal el idioma, lo estás dañando. No, ese es el original. Y entonces hay esos detalles. Pero si lo colocamos entre más claro y más accesible sea la enseñanza, mucho mejor es para el aprendizaje. Ahora, cuando queremos, ¿cómo le digo esto? Se me está por ahorita la palabra. Cuando hablamos de simplificar las cosas, estamos hablando de adelanto. El adelanto no es poner las cosas más difíciles. El adelanto es simplificar, es dar más ser más accesible el conocimiento. Es decir, es lo que se ha venido haciendo de democratizar la educación. ¿Usted cree que es posible, es decir, en una aula de esta, dando una clase de esta? No, eso tenía que ser allá, la cátedra donde está el sitio. Es más, ahorita el Estado ha estado dando concepciones universitarias sin que haya una dirección exacta de dónde está la universidad. Antes te pedían, no, tenías que tener terreno, tenías que tener aulas de esto, el otro. No, hay varias universidades aquí que funcionan en las instalaciones de un liceo. ¿Sabe usted eso? La aldea universitaria, varias universidades en varios sitios. ¿Cómo se llama eso? Democratización. Ahora, si el mundo lo está haciendo, ¿por qué los bíblicos no lo hacemos también? ¿Por qué no vamos a aferrar? No, que tiene que ser así. ¿Por qué?
Entonces, el gran adelanto ahorita es simplificar las cosas. Y en eso requerimos. Estamos quedando, escúcheme, en la página 16, método y reglas y elementos de interpretación. Ahí quedamos para la próxima clase, señoras y señores.